consecuentemente tenemos que ver. ¿El rendimiento qué es? El rendimiento es una relación entre la potencia cedida y la potencia absorbida. ¿Sí? Es una cantidad siempre menor que 1 y expresada en forma porcentual la podemos escribir esto multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Qué sucede? La potencia absorbida también la podemos escribir como la potencia absorbida más la potencia en vacío más las pérdidas en cobre. ¿Sí? Las pérdidas en vacío, recordemos, para nosotros eran iguales a las pérdidas en el hierro. Entonces, el rendimiento porcentual nos puede quedar como P sub 2 sobre P sub 2 más P sub 0 más las pérdidas en el cobre, multiplicado por 100. ¿Qué sacamos como conclusión de allí? Bueno, hay distintas formas. Fíjense que la otra forma de escribir el rendimiento es, en vez de colocar acá P sub 2, ponemos P sub 1 menos P 0 más las pérdidas en el cobre. Todo sobre la P sub 1, multiplicado por 100. Y si acá hacemos la distributiva, nos va a quedar 1 menos P sub 0 más P del cobre sobre P1, todo esto multiplicado por 100. ¿Sí? Sería la última expresión. Normalmente, los transformadores, como toda máquina, no están cargadas al 100%, sino que pueden tener variaciones de la carga. Esas variaciones nosotros las escribimos a través de un factor, que es el factor de carga, que es la relación de la corriente que está tomando la máquina respecto de la nominal. Y si nosotros multiplicamos y dividimos por la tensión, esto se transforma en la potencia sobre la potencia aparente. Se transforma en esa expresión. De manera que la potencia de salida, la P sub 2, si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que la potencia del triángulo de potencia, ¿cierto? Ustedes tienen P, Q, S y el ángulo phi. Bueno, P es igual a S por el coseno de phi. ¿Sí? Entonces, esa potencia P sub 2 la podemos escribir como el factor de carga, ¿sí?, por Sn por el coseno de phi. Es esta expresión que tienen acá. ¿Sí? Esa es la potencia de salida. La potencia de vacío, que son iguales a la potencia del hierro, son constantes. No importa si la máquina está más o menos cargada, esas pérdidas siempre van a estar presentes en la máquina, porque dependen de la corriente de vacío. Y la corriente de vacío siempre está presente. En cambio, las pérdidas en el cobre sí van a depender de la carga. Y entonces, nosotros la habíamos calculado como I cuadrado por RCC, que es la resistencia de cortocircuito. Esa corriente, I, es igual a KC cuadrado por I nominal al cuadrado por la resistencia de cortocircuito. Esa es la expresión que tenemos acá. Y esta potencia, no tengo el color, esa potencia, ¿qué es? I es la potencia que se calcula con el ensayo de cortocircuito. ¿Sí? Esa es K sub C al cuadrado por P sub CC. ¿Qué significa esto? El ensayo, y esto les va a aparecer en los problemas, el ensayo de cortocircuito es un ensayo que se hace a corriente nominal. ¿Sí? A corriente nominal. Como se hace a corriente nominal, yo tengo que disponer de un aparato, de un dispositivo, que me sea capaz de entregar esa corriente. Supongamos el caso de nuestros autotransformadores que tenemos acá en el laboratorio.
nuestros autotransformadores pueden entregar una corriente máxima de 13,67 amperios. Es lo máximo que pueden entregar. Si yo tuviera que ensayar una máquina, un transformador que requiera una corriente nominal de 20 amperes, ese dispositivo no me sirve, porque no puedo regular, no puedo llevarlo hasta 20 amperes. Máximo son 15. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ahí tengo una limitación en el ensayo. Debo contar con un dispositivo capaz de entregarme la corriente nominal que me requiere el transformador ensayado. Imagínense si tuvieran un transformador más grande, 100 amperes. Necesitarían un dispositivo que regule una corriente de ese valor. No es fácil contar en el laboratorio con toda la gama de elementos para un ensayo. Entonces lo que se hace es ensayar a un valor o un porcentaje del valor nominal, el 75%, el 50%, ¿verdad? Y entonces yo, utilizando este factor, yo puedo determinar las verdaderas pérdidas en el cobre. ¿Qué es lo que a ustedes les van a pasar en los problemas, en los parciales? Les van a decir, la potencia o pérdida en el cobre es de tanto. Y ustedes, sabiendo que el ensayo se hace a corriente nominal y habiéndoles dado como dato la potencia nominal del transformador, la tensión, ustedes calculan la corriente nominal y resulta que no es el valor que da de acuerdo a las pérdidas que les han dado como dato. Eso les está indicando que el ensayo no se hizo a la corriente nominal, sino se lo hizo a una corriente un poco menor. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que captarlo, tenerlo en cuenta, porque les va a pasar en algún problema que les van a dar un dato y ustedes van a decir, ¿cómo? Si acá esto es U por I sub N. Si yo despejo la I sub N de acá, me da SN sobre U, sobre la tensión, ¿verdad? Entonces ustedes hacen las cuentas y dicen, ¿cómo? Y esta corriente no nada que ver con la que me dan de las pérdidas, ¿sí? Eso surge porque, les vuelvo a repetir, no se hizo el ensayo a la corriente nominal, sino se la hizo a un porcentaje de esa corriente. ¿Está entendido lo que quiero decir? Entonces, teniendo en cuenta esto, el rendimiento ahora, ¿cómo queda? Bueno, el rendimiento va a quedar como Kc por la potencia aparente nominal por el coseno de phi. Este valor siempre es dato del transformador, por eso lo damos. El coseno de phi depende de la carga y el Kc depende de qué porcentaje de carga estamos tomando en ese momento. Entonces acá me queda P sub 0 más Kc cuadrado de las pérdidas en el cobre, ¿sí? Ese sería el Kc cuadrado de cortocircuito, del ensayo de cortocircuito. Y esa es la expresión de porcentual, así que por ciento. Esa es la expresión del rendimiento, ¿eh? Si nosotros nos tomamos el trabajo de encontrar el valor del rendimiento máximo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es derivar este rendimiento con respecto a Kc, al factor de carga, e igualar a 0. Ese valor de Kc que cumple con esa condición es igual a la raíz cuadrada, ustedes lo pueden hacer si quieren, de P sub 0 sobre Pcc. Cuando Kc es igual a esta raíz cuadrada, el rendimiento es máximo, ¿sí? El rendimiento es máximo. Entonces, si yo grafico el rendimiento en función del valor de Kc o bien de la potencia, ¿qué sucede? Que ese rendimiento máximo se da aproximadamente a 3/4 de la potencia aparente nominal, o bien a 0,75 o el 75% de la carga del transformador, ¿sí? En esas condiciones se obtiene el rendimiento máximo, ¿sí? Que sería por acá.
Ese rendimiento máximo, si yo grafico también las pérdidas en el cobre, como dependen del Kc al cuadrado, bueno, la gráfica es esta parábola que tienen acá, ¿no? Este brazo. Y las pérdidas en el hierro, o P0, que son constantes, yo les dije, no dependen de la carga, ese valor es una recta paralela al eje X. La intersección de esos dos es donde se produce el rendimiento máximo, ¿sí? Pero además, ¿qué sucede? El rendimiento es máximo, pero de todos los máximos hay un máximum maximorum, ¿sí? Es decir, para un valor determinado de coseno de phi, yo voy a tener, cumpliendo esta condición, voy a tener un rendimiento máximo. Pero el máximo de todos los máximos se va a dar cuando el coseno de phi sea igual a 1. Es decir, cuando yo tengo una carga resistiva pura. ¿Sí? Cuando yo tengo una carga resistiva pura, siempre y cuando cumpla con esta condición, voy a tener el rendimiento máximo. ¿Está entendido eso? Bien. Bueno, acá tienen una variación, esto es más bien de cómo se obtiene la energía, digamos, para distintas cargas que no son constantes. Bueno, en un tiempo T1 la corriente media es I1, en un tiempo T2 la corriente media es I2, en un tiempo 3 la corriente media es I3, y bueno, el promedio de todas esas corrientes es la IC. Es una corriente de carga ficticia que se adopta, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que yo hago un balance, compenso, por ejemplo, esta área que falta acá la compenso con esta, ¿está bien? Y obtengo un área, ¿sí? Que es la que tengo acá, que es RI cuadrado por T, donde T es el periodo de uso del transformador. Entonces, esa corriente ficticia que hemos calculado es la media cuadrática real, ya que produce las mismas pérdidas reales en el ciclo de uso del transformador, como si fuera este el ciclo. Esto es interesante desde el punto de vista económico, porque a mí me sirve para valorar las pérdidas del transformador. El transformador es un dispositivo que está conectado a la red las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, valorar cuánto es la pérdida que yo tengo en el transformador es útil para saber los costos que yo estoy perdiendo, o digamos que tengo que evaluar por la energía que yo estoy transformando en esa máquina. De ahí salen nuestros costos. Ven ahí el 8.760 son las horas del año en que ese transformador está acoplado a la red. Esos gastos anuales comprenden un costo financiero, ¿verdad? Una inversión, ahí aparece la tasa de interés, ¿sí? Y el tiempo equivalente al cual debería trabajar el transformador a plena carga, con las pérdidas incluidas. Este polinomio nos permite establecer el costo total de gastos que va a tener ese transformador. Esto ustedes, si lo calcularan y lo llevaran por el número total de transformadores que hay en todo el sistema, verían que este valor es una cifra bastante alta, como para no dejarla de tener en cuenta, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes hagan el ensayo del transformador acá en el laboratorio, este viernes y este jueves, van a determinar un valor de pérdida. No sé, creo que es de 70 vatios, 50 vatios. Para ese transformador, de esa potencia, si ustedes multiplican por 100 o por 1000 esa potencia, y supongamos la pérdida también la multiplican por 100 o por 1000, van a tener el equivalente en plata, en pesos, de lo que esas pérdidas originan en ese dispositivo solamente por estar conectado a la red. Eso es importante. Aun cuando, ¿qué quiero decir con esto? Que aun cuando la máquina tenga un rendimiento tan alto, fíjense que el rendimiento oscila en el 98%. 98% es un rendimiento altísimo para un dispositivo, para una máquina. Miren, un motor de combustión interna, un auto, un motor de combustión interna, no supera el 35% del rendimiento. Es decir, que de lo que consume y lo que me entrega, yo pierdo el 65%.
de energía. ¿Sí? Un motor eléctrico, como los que vamos a ver, los que ya, digamos, de continua, de alterna, y tiene un rendimiento del 80, 82%, 84%. No superan eso, un motor eléctrico. Y así podríamos dar distintos ejemplos, ¿no? de distintos dispositivos. Esta máquina es la de mayor rendimiento de todos, la de más alto rendimiento de todas las máquinas. 98% es mucho. Significa que el 2% nomás son pérdidas, el resto es todo ganancia, digamos. Por eso digo que estos conceptos tienen que ver que aún, ¿cierto? Lo que quiero decir es lo siguiente: aún cuando la máquina tiene un rendimiento tan alto, no significa que no tenga pérdidas. No significa que las pérdidas no las tenga que evaluar. Porque al evaluar, aunque sea ese 2%, yo me doy cuenta que ese valor es alto. Y entonces ya ese 2% deja de ser un valor insignificante. Pasa a ser un valor que hay que prestarle atención. De hecho, cuando se compra un transformador, se especifica qué valor de pérdidas estoy dispuesto a tolerar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se hizo esta evaluación. Entonces, haciendo esta evaluación y calculando la vida útil del transformador, yo sé que en esa vida útil voy a perder tantos pesos. ¿Me entienden? Entonces yo digo, bueno, con uno de 2% va a ser tanto, con uno de 3% va a ser tanto, con uno de 4% va a ser tanto. Hoy ese transformador me sale tanto. Entonces, ¿conviene pagar el sobreprecio para tener menores pérdidas cuando las voy a prorratear en tanto tiempo? Es una evaluación que hay que hacer, una evaluación económica. ¿Se entiende? Porque comprar un transformador con un rendimiento más alto implica pagar un sobreprecio por ese transformador. Lógicamente. ¿Por qué? Y porque las chapas van a ser de mejor calidad, la manipulación de ese transformador va a ser de mejor, los cortes, el diseño de esa máquina va a ser mucho más cuidadoso para alcanzar ese 98%. ¿Se entiende? Entonces eso va a tener un costo, que va a ser un sobreprecio. Y yo voy a tener que ver si eso compensa la vida útil que va a tener ese transformador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Bueno, acá hay algunos aspectos constructivos que para ustedes no es importante. Voy a señalar algunos para que ustedes no se queden con, digamos, con el gusto de decir, bueno, me pusieron una disciplina y no me dijeron que nada, ¿no? Bueno, miren, rápidamente, estos son los aisladores. Estos son los aisladores de alta tensión y aquí atrás están los aisladores de baja tensión. Este conductor, este es el neutro, que va por este cable y de allí pasa a tierra, se pone a tierra. Acá ustedes ven las ruedas y un riel, porque este transformador se puede, si está en el piso, se pone un riel y esas ruedas se lo puedes mover para sacar. No está puesto allí a dónde va la tierra, ¿no? Pero este es el conductor de tierra que viene del neutro, del centro estrella. A esto se le llama pasatapas, porque es un perno que pasa directamente hacia adentro del transformador, por dentro, porque esto lo recubre, que es el aislador. Este es el tapón de aceite, porque internamente el transformador se encuentra sumergido en aceite, un aceite que se llama YPF64. Después cuando vayan al laboratorio, pídanle a Barroso, lo van a ver, hay un bidón de color amarillo que está a un costado, ese es un aceite de transformadores, eso me lo donaron de DEMS. Es el aceite con el que se recubre todas las bobinas para aislar y para disipar el calor que se genera en el interior del transformador. ¿Es caro, profe? Sí, es un aceite dieléctrico, no es un aceite mineral como los que lleva el automóvil. Acá no es lubricar en la función, sino disipar, extraer el calor que se generan en las bobinas. Ya les voy a explicar algo más. Normalmente están así, esos aceites se usan ahora, ese aceite mineral, pero hubo un tiempo que a lo mejor ustedes escucharon por ahí, el PCB. Creo que hay una filmina ahí que tiene justo la foto de uno que dice PCB. Ese que es cancerígeno. Ese es cancerígeno.
Miren, una de las casualidades de la vida, ¿no? Yo me acuerdo una vez estaba en una visita en la central, en tracción transformadora de calle Peltier y San Martín. Y justo estaba un hombre que venía a promocionar el PCB. Y yo estuve atento ahí escuchando todo lo que decía, qué sé yo. Ni me imaginaba qué era, ¿no? Porque, claro, este aceite hay que controlar, es parte del mantenimiento, el control de la humedad que va adquiriendo con un elemento que se llama sílica gel, una botellita que hay al costado, donde se ve cuando adquiere humedad cambia de color. Ustedes han visto la que viene en las zapatillas, en los zapatos, viene una bolsita, la sílica gel es para que tome la humedad. Cuando toma la humedad cambia de color, cambia de color, esa sílica gel. Y entonces eso le dice al operario, al que hace el mantenimiento, viendo el color, dice está teniendo humedad el aceite. Y eso implica que hay que cambiar ese aceite, porque esa humedad puede poner en cortocircuito las espiras del bobinado. ¿Está bien? Entonces, normalmente van sumergidos en aceite, y es un aceite mineral como este que les acabo de nombrar, pero en una época se usó el PCB. Y el PCB tiene la característica de que puede durar hasta 20 veces más que este aceite, sin deteriorarse. No pierde las propiedades. Una de las propiedades es la rigidez dieléctrica del aceite. Es decir, va perdiendo capacidad dieléctrica. En cambio ese otro no, puede durar mucho más. El problema es que es cancerígeno y que ese lo vendían de Francia. Y cada vez que había que reemplazarlo, directamente se lo colocaba en unos tambores y se iba a Francia, allá hacían el reciclado, ni siquiera se lo trataba aquí, porque era radioactivo. Muchos interruptores también tenían PCB en las playas transformadoras. Bueno, todo eso se sacó, todo eso se retiró, porque tenía ese inconveniente y era grave, ¿no? Grave para la salud. Bueno, entonces ahora se usa aceite, pero la otra tecnología del dieléctrico es hacer transformadores secos. En lugar de tener aceite, tienen una resina. Y el transformador se llama seco. En esas condiciones, el transformador trabaja dentro de un ambiente cerrado. No puede haber agua en ese lugar. No puede estar a la intemperie. Nosotros aquí en la facultad, yo fui a ver los ensayos del transformador que compramos para la Lujanita, y ese transformador es seco. Es un transformador que no tiene prácticamente ruidos, no genera pérdidas de aceite, manchas, nada. Es absolutamente ecológico. ¿No hay que reemplazarlo eso, profe? No, ese queda así, ya, salvo que se queme. ¿Tienen aparatos chicos también que los tengan? ¿Sí? Porque me parece que he visto. Los transformadores ya no se usan tanto, pero son unos transformadores que se usaban para los carteles luminosos. Se usaban unos carteles con letras de colores, ahí usaban un transformador seco, pero ya, como eso ya ha sido reemplazado por LED, poco se usa. Pero hay todavía de esos lados. Ese transformador seco cumple con la norma ISO 14000. Se lo usa, por ejemplo, en ambientes cerrados, como puede ser un hotel, un hospital, ¿verdad? Donde no hay mucho espacio y ese transformador debe colocarse en el interior. Bueno, ese tipo de transformadores cumple con las condiciones medioambientales. Por eso acá se compró ese transformador, un transformador seco. Que la tecnología, eso también lo pude conocer, la tecnología de cómo se trabaja y cómo se arma es totalmente distinta a la del transformador tradicional. Es una tecnología nueva, que hay que incluso para poder inyectar esa parafina, se le hace un vacío a la cuba para que esa parafina pueda entrar en todas las partes del núcleo del transformador. Bueno, acá tienen un gancho para alzarlo, para izar el transformador, un dispositivo, una mirilla que me controla el aceite, el núcleo ferromagnético, el devanado de baja, de alta, y una bobina, un bobinado aislante, es un cartón.
ese transformador se apoya sobre bases de madera que sirven para apriete. Toda esta estructura tiene que ir muy fuertemente, ya cuando vayan al laboratorio, vean cómo está armado. Son unos que tenemos así como al desnudo, ven el alambre, pueden sacar fotos, muy parecido a este. Está hecho a escala, en realidad está hecho a escala. Van a ver ustedes que todo está bien firmemente tomado, con bulones de anclaje, con maderas, con tacos, bien apretado. ¿Por qué? Porque este núcleo vibra, debido a la corriente alterna, vibra con esa fuerza de la ley de Ampère, entre espiras. Entonces, esa fuerza de atracción y repulsión hace que esto vibre. Y si está flojo, no está bien agarrado, bueno, puede llegar a quemar el transformador, porque el contacto de espira contra espira y caliente puede hacer que el esmalte se levante y entonces entren en cortocircuito. Entonces, por eso tiene que estar muy bien agarrado. Bueno, lo que les iba a decir, que bueno, acá tienen el nivel de aceite, ¿ven? Esa es una mirilla para controlar que el aceite tenga el nivel que deseamos. Acá no se ve, pero por aquí atrás hay un tanque expansor de gases, que es un tanque cilíndrico. No lo tengo acá. Es un tanque cilíndrico expansor de gases porque el aceite cuando se calienta se dilata. Cuando se dilata desprende gases. Esos gases van a ese tanque y de ese tanque tiene una válvula que se liberan a la atmósfera para que el transformador no reviente, porque aumenta la presión. Y externamente el transformador tiene una cuba o carcasa formada por aletas de disipación. Ustedes pueden verlo con largas vistas, lo van a ver. Las aletas, a ver si me sale, bueno, sería algo así, ¿no? La chapa de la carcasa está cortada de esta forma, ¿no? ¿Ven? O sea, acá es como que esta chapa sale hacia afuera, ¿ven? Y hay un espacio de aire entre ambas. Entonces, ese espacio de aire permite que el aire traslade el calor que se genera en la cuba. La cuba, al tener mayor superficie, la cantidad de calor se puede disipar mejor, ¿sí? A mayor área, mayor superficie radiante. Acuérdense que el calor se transmite por conducción, por convección o por radiación, ¿sí? Por convección, cuando la masa de aire es la que transporta el calor de un lugar a otro. Por conducción, bueno, cuando tenemos contacto. Y por radiación es cuando el elemento radia el calor que está generando. En este caso es la chapa. La chapa está radiando ese calor. Entonces, mientras mayor superficie radiante yo tenga, mejor disipación voy a lograr de ese calor que se genera en el interior del transformador. Por eso tiene aletas, para aumentar la superficie, porque si no yo lo haría liso, ¿sí? No lo hago liso, lo hago con aletas. Y esas aletas aumentan la superficie radiante. Eso mismo, ustedes seguramente los varones les pueden haber prestado atención en los equipos de música, en los amplificadores, en los estéreos. A la parte de atrás tienen los transistores. Los transistores están montados sobre aisladores que tienen esas formas raras de aluminio, de color dorado, plateado. Esos son aisladores. Sirven para disipar el calor que se genera en el transistor, ¿sí? Para que el transistor no se queme. Y eso, si no es suficiente, hay que agregar un ventilador, un cooler. Un cooler. Cuando vayan al laboratorio, les voy a mostrar un disipador que nosotros tenemos allí para montar un diodo, un puente de diodos. Incluso díganle a Barroso que les muestre el puente. Ese puente está montado sobre un aislador de este tipo, un disipador, que tiene esas aletas que yo les estoy diciendo. Por ese motivo la cuba o la carcasa del transformador se construye con aletas.
para disipar mejor el calor radiante que se está generando en el interior del transformador. ¿Sí? Si eso no es suficiente, hay que agregar ventiladores. Si eso no es suficiente, hay que agregar una bomba y hacer circular un refrigerante por esa chapa. Todo eso es los recursos que se usan para lograr disipar el calor que se genera en el interior del transformador. En el caso, ahora no traje la chapa, pero después se las traigo, una chapa característica. En el caso que la refrigeración es natural, el sistema se llama ONAN. Y en el caso de que se usen bombas o fluidos para refrigerar, se llama ONAF, refrigeración forzada. Ese sería, digamos, ¿Los para los transformadores más grandes? Sí, los de potencia. Y entonces ya pierden rendimiento. rendimiento. No, en realidad eso no entra dentro prácticamente de la energía que el transformador emplea. Son circuitos auxiliares. Son circuitos auxiliares. ¿Sí? ¿Pero no se debería considerar? No, porque no es de la máquina en sí. En realidad lo tiene que usar usted como elemento auxiliar. Es como si usted me dijera, mire, mi PC tiene tal velocidad. Pero tenés que usar cooler. Y sí, tengo que usar cooler, porque no tiene nada que ver eso con el... Si usted ahora quiere ver el rendimiento global, bueno, ahí sí. Pero en lo que es el uso, no, porque es un circuito auxiliar. ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí. Si usted en su computadora dijera, bueno, tiene tal velocidad, y entonces yo le hago la observación y le digo, sí, pero mirá el cooler que tenés que usar. Y sí, tengo que usar, si quiero esa velocidad, tengo que usar un cooler de ese tipo. No significa que por eso tiene menos rendimiento. ¿Se entiende el concepto? Bueno, entonces, lo que les decía, lo que les quería comentar, acá no se ve en este corte, pero estos transformadores, cuando son de aceite, tienen un relé de protección que se llama relé Buchholz. Es un relé que tiene una gota de mercurio en el interior. Cuando se produce el aumento de temperatura en el aceite y se desprenden los gases producto de esa dilatación, cambia el volumen del relé Buchholz y mueve la gota de mercurio que se deposita sobre dos contactos y me saca de servicio el transformador. Ese dispositivo es tan perfecto, se los traigo a colación, porque ese dispositivo es tan perfecto que cuando ocurre un sismo, ustedes habrán notado que al poco tiempo, a los minutos, se corta la energía. Y ustedes dicen, ¿para qué nos corta la energía? Pues pensaba, ¿no? Mucha gente piensa, ¿para qué nos corta la energía si ya pasó el temblor? En realidad EDEMSA no corta nada, nadie hace nada, nadie actúa sobre un interruptor, no. Es el relé Buchholz, porque cuando se mueve el aceite, se produce el sismo, se mueve el aceite en el interior de la cuba. Y al moverse el aceite en el interior de la cuba se desprenden esos gases, pero porque se movió nada más. Es tan perfecto ese relé que hace actuar esos gases, hacen actuar el relé y sacan de servicio el transformador. Ese es digamos, lo que les quería comentar para que supieran, porque ahora hemos tenido algunos movimientos, ¿cierto? El otro día, el 8.4 fue. Entonces, tenemos ustedes, los dice la doctora de allá del CDDTEC, Maldonado, dijo algo muy cierto. La mayoría de ustedes no han vivido un sismo importante. Por nosotros sí. 85, ¿ustedes cuántos años tenían en el 85? No habían ni nacido. Bueno, ese fue el último evento importante que hubo en Mendoza. Fue bastante serio, porque fue de noche, se cayó el hospital en el Carmen, hubieron varias casas que se vinieron abajo. En la calle Paso de los Andes fue un caos total, chocaba a todo el mundo porque estaban todos locos, que duró mucho tiempo, duró varios minutos y
fue muy fuerte. Entonces, muchos, bueno, este último sismo pasó algo parecido, no hubieron choques creo, pero la gente venía como loca porque no sabía qué hacer, duró mucho. Entonces, eso es pánico, entrar en pánico. A veces la gente no muere por el sismo, porque se le cayó algo, sino por el pánico, entra en pánico. Y en ese sismo fue así, fue con pánico. Las ambulancias, porque como se cayó parte del hospital, imagínense, las ambulancias trasladaban heridos, gente que estaba internada, fue grave. Y ese fue el último evento que tuvimos. Y ustedes no tienen ni idea de eso, porque no eran muy chicos o no nacieron, no habían nacido. Entonces, que haya pasado un evento de este tipo, ahora, que más, por suerte no llegamos a tener desgracias, pero se sintió, nos puso nervioso y ustedes se dieron cuenta lo que es un sismo. Sirve para eso, para tomar conciencia de que vivimos en el Círculo de Fuego del Pacífico. Mendoza está dentro del Círculo de Fuego del Pacífico. Y ahora que está de moda los teléfonos celulares, los smartphones, ¿cierto? Bajen la aplicación del USGS, United States Star Course, algo así, de Estados Unidos, y tienen una aplicación, bajen y vean la cantidad de sismos que están, y fíjense en el mapa, y es todo el Pacífico. Nueva Guinea, Tailandia, Finlandia, todos los países que están ahí, Japón, Chile, nosotros, todos estamos en la misma costa, que es la falla de... Nosotros en la falla de San Andrés, pero ellos están en otra falla, creo, es la misma, no sé. Pero estamos en el Círculo de Fuego del Pacífico. Entonces acá es riesgo sísmico permanente. Hay que tener conciencia de eso. No es asustarse, sino estar consciente que vivís en un lugar donde la Tierra se mueve. Y se mueve libre. Se sigue moviendo, ahora se sigue moviendo. Entonces, este dispositivo, que es el relé Buchholz, es tan perfecto, es tan bueno, que no dispara porque el aceite se calentó y se dilató. No, dispara porque el movimiento sísmico hizo que el aceite de la cuba se moviera y desprendiera esos gases. Unas pequeñas burbujas nada más. Y eso hace que el relé Buchholz actúe. Pero no había una válvula que sacaba los gases. No, esa válvula está en el tanque expansor de gases. Pero eso es cuando se junta mucha presión. Claro. Por pocas burbujas no se dispara. Eso tiene un resorte, tiene una sobrepresión. Por eso te digo que están perfectos. Son algunos desprendimientos nada más los que hacen que el relé Buchholz active. ¿Está? Pero funciona primero el relé antes que la válvula. Claro, sí. ¿Cómo se resetea ese relé después? Hay que resetearlo. Hay que ir a plataforma. Sí, y se lo vuelve a resetear. Sí, no es grave el problema, es simple, pero bueno, es parte de lo que pasa con el transformador. Bueno, muy bien. El autotransformador es el otro dispositivo que nosotros vamos a estudiar. ¿Y en qué consiste? Consiste en dos bobinados, un bobinado primario y un bobinado secundario, donde yo voy tocando con un tester, por ejemplo, puntos donde encuentro el mismo valor de tensión. Entonces, en ese momento, por ejemplo, supónganse que esos puntos sean el punto B y B', tengan el mismo potencial, lo mismo que el A y el A', y eso me permite pensar, ¿por qué no reemplazar este bobinado por uno solo? ¿Entienden? Estos puntos resultan ser del mismo potencial, lo mismo que este. Entonces, este bobinado lo reemplazo por este único bobinado. El autotransformador tiene esa ventaja, tiene un solo bobinado en vez de dos. Nosotros en el transformador teníamos dos. En el autotransformador, usando este concepto, podemos reemplazar esta sección por esta sola. Entonces, la primera ventaja sería esa, la primera ventaja económica nada más, porque nos estamos ahorrando cobre. El autotransformador
es superior al transformador de dos rodamientos porque ofrece mejor regulación, es de menor peso, menor tamaño por kVA. ¿Sí? Sería un transformador más económico, porque es más chico, porque tiene menos hierro, porque tiene menos volumen, ¿sí? Por todas esas consideraciones sería porque regula mejor, es de menor costo, tiene rendimiento alto y una corriente magnetizante también menor, porque el núcleo es más chico. Todas esas son ventajas, todas. Ya decidíamos a ver las desventajas. Si fueran todas ventajas, ¿por qué usamos el transformador y no son todos autotransformadores? Bien. En este estudio tenemos que en el autotransformador tenemos el punto A, B y el punto B, D. La FEM en el punto AD la calculamos como 444 por N1, el número de espirales primarios, por la frecuencia y por el flujo. Y la FEM del secundario es la que está entre los bornes BD. Esa es 444 por el número de espiras del secundario, por la frecuencia y por el flujo. Si yo hago la relación E1 sobre 2, que es EAD sobre EBD, me queda que es el número de espiras entre AD sobre el número de espiras entre BD. Y eso me da N1 sobre N2, que es la relación de transformación. ¿Qué pasa? Al no utilizar el borne B, en vacío, es solo una bobina de núcleo de hierro. Esta es una bobina de núcleo de hierro. Y la diferencia es, dice, para que pueda comportarse de manera diferente hay que conectar la carga Z. O sea, si yo no le conecto a esta bobina la carga Z, ¿sí? Va a ser una bobina con un núcleo de hierro como cualquier otra. No pasa nada, digamos. Acá tienen el circuito equivalente de la misma máquina que hemos visto recién. O sea, no se puede hacer el salto de vacío en este. Claro, exacto, porque tenés el primario nada más para acá. Entonces acá tienen en el ensayo, perdón, en el diagrama vectorial de vacío, tiene la corriente magnetizante, sí se puede, lo que pasa es que no tiene mucho sentido porque es una bobina. ¿Qué pasó? Lo toqué. Recuperación de documentos. Ordenaron esos carteles así rojos. Ahí están las. A ver si justo pasé por el tanque expansor de gas. A ver si en ese. No, vamos a ver. A ver. Ese es un transformador rural. Claro, yo cambié esta filmina. Bueno. Después tengo otras fotos. Ahí les puedo mostrar ese famoso tanque. A ver, muy despacio. Ahí. Tampoco. Este es un transformador que puede estar en el barrio de ustedes. Acá tiene las dos columnas, ¿ven? Este se llama aéreo, montaje aéreo. Bien. Bueno. Están más sólidos, ¿no? Ahí está. Bueno. La regulación, todo eso hemos visto, ¿eh? Está todo visto eso. Todo esto. Qué bárbaro. Rendimiento, todo esto lo hemos visto. Bien. Entonces, en el diagrama vectorial, ¿qué teníamos? El flujo, la corriente magnetizante, la corriente histerética y la corriente de vacío. La corriente de vacío, al circular por los arreglamientos de primario, genera esta caída de tensión, esa caída de tensión por flujo disperso y la tensión U sub 1. Entonces la tensión U sub 1 es menos E1 más I0 por R1 más J, eso ya lo habíamos visto. Está ahí todo igual. Ahora vamos a las fuerzas electromotrices. La FEM EAB, esta, puede ser considerada como la FEM total E1, que es EAD, menos este pedacito, que es EBD, que es igual a E2.
¿Qué se hizo aquí? Se dividió todo por EBD. Entonces esto, digamos, acá este se queda en 1 y esto es E1 sobre 2. E1 sobre 2 es N. Quiere decir que la FEM EAB con respecto a la FEM EBD es igual a N menos 1. ¿De qué me sirve verlo de esa manera? Si nosotros analizamos las fuerzas magnetomotrices, tengo dos nada más. Una en el primario y otra en el secundario. Por eso digo que N1 por I1 es igual a N2 por I2. Porque las dos están recorridas por el mismo flujo. Entonces puedo escribir esto. Esta era la ecuación de la relación de transformación de corrientes. Acá tengo una corriente I1 que llega hasta el nodo B y una corriente IC que llega también hasta el nodo B. Quiere decir que la corriente I2 es igual a I1 más IC. O bien, la corriente IC es igual a I2 menos I1. Es lo mismo. Repito. La corriente I1 llega al nodo B, lo mismo que la corriente C. La suma me da I2. Entonces, la IC también la puedo escribir como I2 menos I1. Si yo divido todo por I1, me queda esta expresión que también me queda igual a N menos 1. Estamos encontrando relaciones, ¿sí? Estamos encontrando relaciones. Hasta ahora todas iguales a N menos 1. ¿Ven? Acá también la relación de la FEM del primer tramo con respecto a la FEM del tramo común es igual a N menos 1. ¿Sí? La corriente en el tramo AB y la corriente en el tramo común, es la que tenemos acá, es igual también a N menos 1. ¿Qué sucede? La relación de FEMS, ¿sí? La relación de FEMS también resulta igual a N menos 1, que es la que teníamos acá. También resultó ser igual a N menos 1. La relación de corrientes también igual a N menos 1. ¿Qué sucede con esto? Es como si el tramo AB fuese el primario y el BD fuera el secundario, por la relación, ¿cierto? Primario sobre secundario, nada más que ahora igual a N menos 1. ¿Qué pasa si N es muy grande? Si N es muy grande, ¿sí? Yo voy a tener una tensión del primario y una tensión del secundario también muy grande, ¿sí? Lo cual nos empieza a mostrar hasta dónde puede ser ventajoso tener un autotransformador o tener un transformador. Eso lo vamos a analizar de a poco. Entonces, esta tensión, fíjense, acá yo construyo este transformador con N1 menos N2 espigas, ¿sí? Y este con N2. O sea, esto es lo que me quedó, fíjense, de este. N1 menos N2, N1 menos N2, construyo el primario, que es lo que tengo de este lado. Y del lado del secundario, N2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un fenómeno de inducción, acá hay un fenómeno de inducción por el cual se traspasa la energía al secundario. Pero el resto lo hace por conducción en el autotransformador. Una parte la hace por conducción y la otra la hace por inducción, igual que en el transformador. Entonces, si nosotros, bueno, este ya es hacer el análisis más detallado. Este diagrama nosotros no se lo pedimos a ustedes porque es más complejo. Tampoco este. Entonces, hay una relación, relaciones aparentes. Este está hecho para los alumnos de máquinas eléctricas de la UTN, por eso paso esos diagramas. No son difíciles, pero es agregarle cosas a ustedes que no han sentido. La potencia que llamamos de paso, la potencia de paso es la potencia U1 por I1 igual a la potencia U2 por I2 que le llega a la carga. Si yo hago la resta de estas dos potencias, bueno, y trabajamos, ¿sí? Es como si el punto B, si yo quiero hacer el primer miembro igual a 0, es como si el punto B lo trasladara hasta acá. Y entonces el autotransformador se comporta como un divisor de tensión, que alguien me preguntó la clase pasada.
si era lo mismo poner una resistencia que me provocara una caída de tensión para, a ver, no sé si está el chico, me lo decía que lo había visto en el YouTube, que había visto un dispositivo que permitía transformar sin usar un transformador, usando una resistencia, un circuito así. Eso se le llama en electrónica divisor de tensión. El problema de esos dispositivos es que trabajan con muy poca potencia, porque la resistencia no puede disipar mucha cantidad de energía. Ustedes vieron que nosotros en el laboratorio usamos unas cajas rectangulares que son las que las usamos en la última ensayo, que son resistencias variables, ¿sí? Bueno, esas resistencias variables, si ustedes se fijan en la chapita, dicen 1,2 amperes máximo. ¿Está bien? Y a lo mejor la resistencia es de 500 ohms. Y ustedes dicen, ¿cómo? 500 ohms y no va a poder hacer circular, con la tensión que le aplicamos, no puede hacer circular, por ejemplo, 5 amperes. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ese alambre con el que se hizo esa resistencia tiene una sección. Entonces, si yo le quiero hacer circular más corriente, quemo el alambre, lo fundo. ¿Entienden? De hecho, a nosotros nos ha pasado. Hay una que puede circular hasta 0,9 amperes y a lo mejor tiene 750 ohms de resistencia. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Podría yo hacerle circular más corriente? El alambre con el que se hizo esa resistencia me da la potencia de disipación. Entonces en ese ejemplo que dijo el muchacho, no sé, no está ahora, que vio, no se podría hacer eso porque no alcanza a disipar la potencia que, digamos, si yo quisiera alimentar a una impedancia con una tensión, supongamos de 12 volts, pero con una corriente de 20 amperes, no le da la disipación al dispositivo, al alambre con el que se hizo esa resistencia. Eso es lo que quiere decir. Les voy a mostrar otro apuntecito más, porque estoy viendo que tiene mucho de la tecnológica y no es para ustedes. Les voy a mostrar otro. No veo una transformador VLC, claro, acá. Voy a hacer porque este es más está simplificado, son pocas finitas. Profe, el núcleo de hierro no es cerrado en este. Es un toroide normalmente. Sí es cerrado, porque si no el circuito magnético no puede establecerse. Tiene que ser siempre un circuito cerrado, ¿correcto? Bueno, este tiene otras cosas, ¿ves? Todos tienen un poquito... Bueno. Pero vamos a ver enseguida. Bueno, entonces, acá estaba lo mismo, esta corriente del bobinado común, sacada como la ley de Kirchhoff, IC más I1 igual a I2. Entonces la IC igual a I2 menos I1. Esa corriente I1 e I2 prácticamente están desfasadas 180 grados, ¿sí? Acuérdense que la diferencia la da la corriente de vacío. Entonces, si yo analizo la corriente que circula en este pedacito de bobinado,
vale N1 menos N2. Entonces la fuerza magnetomotriz allí es N1 menos N2 por I1, que va a ser igual a la fuerza magnetomotriz del otro bobinado, que es N2, por la corriente que circula acá, que es IC. Pero IC vimos que era I2 menos I1. Entonces, acá está la expresión, N2 por IC. De ahí se despeja el valor de IC, que si yo paso dividiendo esto, me queda que es igual a I2 por 1 menos 1 sobre N. La IC, porque este N1 sobre N2 es N, ¿está bien? Y N2 sobre N2 es 1, N menos 1 por I1. Y si yo despejo, es lo que tienen acá, si yo despejo el valor de I1 en función de I2, me queda esta otra expresión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el autotransformador es muy cercano a 1, la relación de transformación, este valor prácticamente se hace 0. Y si se hace 0, la corriente en el bobinado común es cada vez más chica. En realidad es más chica, no es que sea igual a 1 la relación de transformación. Entonces, yo ahorro al ser el valor IC más chico, tengo menores pérdidas internas del autotransformador en comparación con el transformador. Eso cuando N1 es cercano a N2. Eso ya me está dando una limitación de esta máquina. No la puedo usar para grandes relaciones de transformación. Tienen que ser relaciones de transformación cercanas a 1. ¿Está bien? Por eso también se lo usa como transformador de relación 1 a 1, para corregir o levantar la tensión en líneas de transmisión. ¿Qué pasa con la potencia? La potencia de paso es la que yo le transfiero la carga, es U2 por I2. Y la potencia de conducción es U2 por I1, porque acá es por conducción y acá es por inducción. Entonces la potencia interna es U2 por IC. Acuérdense, la potencia interna es U2 por IC, es la que consume para transferir la energía, ¿sí? Lo que gasta internamente. Entonces, si yo trabajo con esta potencia interna que es igual a U2 por IC, pero IC, recién lo vimos, es I2 por 1 menos 1 sobre N, reemplazo este U2 por I2 es la potencia de paso. Entonces, si despejo la potencia de paso, es la potencia interna sobre la relación 1 menos 1 sobre N. Si N es cercano a 1, 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Y yo transferiría infinita la potencia a la carga. ¿Se dan cuenta? O sea, supuestamente, cuando yo tengo un autotransformador de relación cercano a 1, la potencia de paso es como si fuera infinita, es como si no gastara nada de potencia internamente. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Pero tiene que ser N cercano a 1. ¿Sí? Si no es cercano a 1, esa diferencia no se va a notar. Entonces la potencia de paso resulta aumentada a ese factor. ¿Se dan cuenta? Mientras más chiquito sea este factor, cuando N tienda a 1, mayor potencia de paso estoy transfiriendo a la carga. ¿Sí? Luego, la potencia de paso también es igual a la suma de las dos potencias, la de conducción más la interna o de inducción. La de conducción, U2 por I1 por coseno phi, y la de interna, U2 por IC por el coseno del phi. Si volvemos a hacer la relación, llegamos otra vez a ese factor N menos 1. ¿Sí? Si N, vuelvo a hacerle el jueguito, si N es grande y es cercano, digamos grande, la relación de transformación es cercana a 1, este valor se hace 0, lo cual indica que la potencia interna prácticamente es nula. ¿Está bien? O la potencia de conducción es máxima. ¿Se dan cuenta? Eso me está diciendo la ventaja del autotransformador. Solo cuando N es cercano a 1. ¿Está bien? Cuando yo tengo relaciones de transformación muy parecidas. Significa tensión del primario y tensión del secundario cercanas, no muy distintas. ¿Está bien? ¿Para qué transformaríamos? Para relaciones mayores, para cuando vos tenés diferentes tensiones en el primario y en el secundario. Por ejemplo,
en el transformador de distribución vos tenés 13.200 voltios en el primario y 380 en el secundario. Ahí tenés una relación bastante grande, digamos, entre primario y secundario. Por eso, por una relación 1-1, ¿de qué nos Claro, serviría? por eso, ahora digo. Cuando vos tenés que traer tensión de una línea de que está a más de 500 kilómetros de distancia, por solamente traer el cable, vos vas a tener caídas de tensión. O sea, supongamos que vos saliste con 330.000 voltios y a los 500 kilómetros vas a llegar con 280. Vas a perder tensión en el camino por las caídas de tensión. Entonces, a mitad de camino se pone un autotransformador, relación 1-1. ¿Para qué? Y para que te eleve la tensión y compense las caídas que vos tuviste en la red. No necesitas transformar, no necesitas llevar de 330 a 13,2, sino mantener los 330. Entonces ese autotransformador te eleva la tensión y te la mantiene constante. ¿Entiendes? Pero ¿cómo, Ese profe, sería la el leo? No concepto. entiendo. Si viene una tensión y vos querés que te la mantenga, Claro, ¿cómo la leo? y supongamos, porque es relación casi 1. Vos tenías, supongamos, tenías 330, Sí. se te cayó a 300 y lo elevás a 330. Ah, La diferencia no es, o sea, es prácticamente mantener la misma relación. ah, ¿Entendés? Bien. Bueno, y acá la relación entre la potencia de inducción y la potencia de paso también es n-1 sobre n. ¿Sí? Si n es cercano a 1, nuevamente la potencia de inducción o interna es cada vez más chica. O dicho de otro modo, la potencia de paso, la que yo le entrego a la carga, es más grande. ¿Está claro? Dicho, puede decir que esto tiende a 0 o que esto es máximo. Es lo mismo. Entonces, o podés pensar, gasto poca potencia interna para poder entregarle potencia a la carga, o dicho de otra forma, todo lo que yo le entrego a la carga prácticamente lo hago sin gastar potencia interna. ¿Está? Esa es la ventaja del autotransformador. Acá aparece en una tablita de comparaciones. Todo lo que es T es transformador, todo lo que es A es autotransformador. Si n es cercano a 1, ¿sí? 1 menos 1 es 0, esto tendería a infinito, digámoslo así, lo cual me indica que la potencia aparente del transformador es, la potencia del transformador es mayor, ¿sí? La corriente magnetizante, en el caso del transformador, si n es cercano a 1, ¿verdad? A 1, esto me quedaría infinito, sería mucho más grande la del transformador que la del autotransformador, ¿sí? La corriente magnetizante es la que se gasta internamente en el núcleo para producir el flujo. Si n es igual a 1, estamos todos suponiendo, tirando para el lado del autotransformador. También esto hace que esta constante sea grande y entonces las caídas de tensión en el transformador son más importantes que las caídas de tensión en el autotransformador. En cambio, en el cortocircuito, si n tiende a 1, bueno, la corriente de cortocircuito en el autotransformador es mucho más grande que la corriente de cortocircuito en el transformador. Eso implica que para protegerlo le tengo que poner protecciones más caras, más grandes. Y las pérdidas a plena carga, el porcentaje en el transformador son mayores que las pérdidas a plena carga, el porcentaje del autotransformador. Como verán, las ventajas son más para el lado del autotransformador que del lado del transformador. ¿Cuándo? Cuando n es igual a 1. ¿Está? Esa es la condición. Cuando n es cercano a 1, siempre conviene el autotransformador. No son muchos los casos que me interesa a mí tener relación 1 a 1. Salvo este ejemplo que les acabo de nombrar. O un horno de inducción por allí, donde como trabaja cortocircuito, la tensión se cae rápidamente. Entonces a lo mejor para recuperar la tensión necesito un autotransformador. Bueno, entonces enunciamos las ventajas. La máquina es más chica y más barata, menos pérdidas en el cobre, menos longitud del núcleo, menores pérdidas en el hierro, menos corriente magnetizante, mayor coseno en phi, por ende, ¿no? Porque es más inductiva. Menos inductiva, perdón. Mejor rendimiento. La dispersión, dice,
en una parte del bobinado queda anulada la dispersión, por lo tanto tiene menos reactancia, y si tiene menos reactancia tiene menos caída, y si tiene menos caída regula mejor. ¿Está bien? Acuérdense que en la fórmula de la regulación nosotros teníamos el UR porcentual coseno de phi más el UX porcentual seno de phi. Si ahora tenemos menos reactancia tenemos menos UX, y si tenemos menos UX tenemos mejor regulación, porque tiene menos caídas de tensión internas. Pero Sí. mayor coseno de phi es una ventaja. Claro, porque es cerca de 1. Ah. Después, mayor economía y menor riesgo de accidente, siempre y cuando la relación sea 1 a 1. Les voy a mostrar un ejemplo donde eso puede que no sea tan así, que creo que en el laboratorio los profesores se lo deben haber explicado. Yo, por ejemplo, puedo tener un autotransformador así, con salida variable. Este es uso 1 y este es uso 2. ¿Qué pasa? Supongamos que se corta el alambre por acá. Se cortó. La tensión U1, ahora queda aplicada, vamos a suponer si se cortó por acá abajo, queda aplicada entre esta cantidad de espiras. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápido. Yo tengo la tensión U1, una tensión elevada, supongamos. ¿Sí? Y se cortó el alambre por acá. Se cortó el alambre. ¿Qué pasa? Como este punto es común a los dos bobinados, ¿sí? Este potencial también lo tengo acá. El del secundario prácticamente tiene esta caída de tensión. ¿Cuántas espiras son? 1, 2, 2 y medio, 3. Si yo acá tenía, supónganse, 500 volts, ¿sí? Y acá se me cortaron las espiras, me quedaron 3, yo acá puedo llegar a tener 490. ¿Se dan cuenta? Eso es peligroso, porque prácticamente toda la tensión del primario pasó al secundario cuando se produjo ese accidente. Si ese accidente no se produce, no, yo por ejemplo tengo 500 acá y a lo mejor de este lado tengo 100. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso si se rompe un alambre. Ese es el peligro que tiene esta máquina. Por eso no sirve para relaciones muy grandes. Porque en relaciones muy grandes, si ocurre un accidente como este, prácticamente toda la tensión del primario te queda en el secundario. Dicho en otros términos, este aparato está funcionando con 220. Supongamos que a mí se me ocurriera usar un autotransformador que me llevara, este aparato funciona internamente con 20 volts, 24 volts. Y yo paso de 220 con un transformador a 24. Supongamos que yo quisiera usar un autotransformador. Y pasa ese accidente, ¿sí? En vez de llegarme a 24 me van a pasar 180, ponerle que se rompieron 20 espiras. Yo de 220 quedo con 180 voltios aplicados allá. Los quemo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que les quiero decir. Ese es el problema que tiene, por eso tampoco sirve usarlo con tensiones muy distintas. ¿Y a qué relación de transformación podemos decidir usar uno o el otro? Cuando son cercanos a uno. Y dos ya no es cercano a uno. No, tiene que ser cercano a uno. O sea, vos, una relación 0,98, 0,97, 0,9, ¿me entiendes? Ya muy distante de eso no te conviene. ¿Sí? Bueno. Y los inconvenientes, necesidad de añadir impedancias limitadoras. Si ustedes se han dado cuenta, en el laboratorio lo tenemos así. Cuando vayan, van a ver que nosotros tenemos el autotransformador y una bobina de color marrón que sale y no la usamos para nada. Y todos preguntan, ¿y eso para qué lo...? Pues no tiene ningún amperímetro, no tiene voltímetro, no, sale y se va a la red. ¿Para qué la pusimos? Bueno, nosotros tenemos un autotransformador que es grande, de mucha potencia, son los más gorditos. Ese autotransformador
cuando lo conectamos y levantamos la térmica, debido a que tiene menor reactancia, la corriente instantánea de transitorio nos hace saltar a la térmica. Porque la térmica, cuando yo la levanto, es como si viera un cortocircuito. ¿Me entienden? Es como si yo pusiera un cable entre el vivo y el neutro en ese toma. Cuando levanto la llave, ¡pap!, saltaría inmediatamente porque ahí ve un cortocircuito. Bueno, la red ve el autotransformador de la misma manera. Como la reactancia es chica, al autotransformador lo ve como un cortocircuito. Como lo ve como un cortocircuito, la termomagnética dispara. Entonces, para que no dispare y no nos interrumpa la práctica, nosotros le agregamos una impedancia limitadora en serie. ¿Entienden? La impedancia que no tiene el autotransformador, nosotros se la agregamos de afuera. Por eso ustedes van a ver que hay una bobina afuera. Por eso también las corrientes de cortocircuito son más grandes, lo cual implica tener que usar protecciones mayores, ¿sí?, que en el transformador, ¿sí? Eso ya me encarece. Ahí viene lo que decía usted. Si bien en la máquina me conviene, por todas las ventajas que hemos dicho, cuando usted analiza lo global, dice, sí, es muy linda, pero ahora vos vas a tener que gastar tanta plata en poner un interruptor automático mucho más grande que si tuvieras un transformador. Entonces ahí uno evalúa, ¿está bien? Porque para los ingenieros, a nosotros, ustedes ya a medida que vayan creciendo, digamos, en experticia, se van a dar cuenta que en ingeniería conviene tener la menor cantidad de dispositivos posibles, que me den la misma prestación, por supuesto. ¿Por qué? Porque es menos mantenimiento. ¿Se dan cuenta? Si yo para hacer andar un motor necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, no me conviene porque tengo que mantener este elemento, este otro para hacer funcionar una sola cosa. ¿Está claro? Eso hay que evaluar. Yo me acuerdo, tenía un Citroën Visa y un amigo mío, yo decía, iba un BMW adelante, ¿no? Yo decía, ¿qué BMW? 2 caños de capa tenía, qué sé yo. Y me dicen, ¿qué te admirás del otro? Dice, si vos tenés uno solo. Cuando se te rompa tenés que cambiar uno solo. Tiene una sola pluma. Se te rompe, cambiar esa pluma, nada más. El otro tiene que comprar 2, 3. Eso es pensar como ingeniero, ¿se dan cuenta? Mientras menos cosas tengo que hacerle mantenimiento, mejor prestación tiene ese dispositivo. ¿Se dan cuenta? No es complejo, es más simple. Entonces acá pasaría lo mismo. La corriente de cortocircuito mayor me obliga a tener un interruptor de mayor poder de ruptura, que va a ser más caro. ¿Se dan cuenta? Luego, tenemos mayores esfuerzos mecánicos, por lo mismo que yo estoy diciendo. El interruptor va a tener que tener muy buena protección contra capacidad de ruptura. Es un interruptor bastante fuerte, por ende caro. ¿Sí? Igualdad de conexión primaria y secundaria, esto que les acabo de decir, que esto es muy peligroso, porque la tensión del primario prácticamente te queda en el secundario. Eso es peligroso. ¿Sí? Vos creyendo que de este lado ibas a tener 100 volts, cuando acá tenías 400, y de repente tuviste un accidente, te quedó aplicado los 400 del otro lado. Quemaste todo. Cuando la diferencia de tensión entre primario y secundario es elevada, si por algún motivo, lo que acabo de decir. Y el otro problema es este que tienen acá. Eléctricamente están unidos el primario con el secundario. ¿Qué es eléctricamente? Esto. Eléctricamente el primario y el secundario están unidos. En cambio, en el transformador no existe unión eléctrica entre el primario y el secundario. ¿Por qué? Porque está el circuito magnético. Entonces hay una separación magnética entre lo del primario y lo del secundario. Eso lo hace más ventajoso al transformador. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Bien. Bueno,
Y acá tienen distintas conexiones, una conexión estrella con salidas para el secundario, una conexión estrella zigzag con una zigzag en serie, una conexión triángulo abierto y una conexión triángulo con los secundarios allí marcados con el número 2. Las aplicaciones, bueno, interconexión de redes de alta tensión, como les dije recién, se lo usa como autotransformador de arranque. Ahora nosotros no tenemos ese dispositivo, pero lo teníamos para arrancar motores. Regulan locomotoras eléctricas y también para igualar impedancias en el caso de, esto lo vamos a ver ahora, nosotros por ejemplo en muchas aplicaciones tenemos la necesidad de poner dos transformadores en paralelo. Cuando la impedancia de los dos transformadores no es igual o no es cercana a un valor determinado de relación, no los podemos poner en paralelo. ¿Sí? Entonces, usando un autotransformador nos puede permitir equiparar las impedancias y en ese caso poder ponerlos en paralelo. Ustedes dirán, oh, pero ¿por qué no compran un transformador directamente que sí se pueda? ¿Para qué van a andar poniendo? Bueno, acá no estamos hablando de máquinas que salen 20 pesos. No, son máquinas de mucho costo y entonces si yo las tengo a la máquina, busco de aprovecharla, no tenerla tirada, busco de aprovecharla. Entonces en ese caso buscaré un autotransformador que a lo mejor me sale más barato y lo puedo equiparar para ponerlo en paralelo. Bueno, acá tienen un autotransformador estrella, ahí le tienen la salida. Reducir o elevar tensiones de pequeño rango, para arrancar autotransformadores trifásicos. Nosotros acá no tenemos más este autotransformador, pero lo teníamos, hacíamos andar el grupo de puesta en paralelo con un autotransformador de esta característica. Y después, ¿Es como un variador de velocidad entonces? no. ¿Vieron el transformador que tenemos, el autotransformador que tenemos ahora? Que es chiquito, es monofásico. Bueno, 3 de esos, montados uno arriba del otro, hacen uno trifásico. Y la conexión es en estrella. Se lo conecta en estrella. ¿Sí? Pero si es regulable, ¿se puede regular la velocidad, por ejemplo? Sí, nosotros lo usamos para eso. Regulando la tensión, vos regulás la velocidad del motor y el paso. Bueno, también como arranque reducido para este en el caso de un triángulo abierto, ¿sí? Triángulo abierto. El bobinado que se ha eliminado se comporta como un triángulo respecto a las tensiones, pero la potencia se reduce a 2/3. Eso es una ventaja, porque tiene un bobinado menos. Bueno, ahí tienen una foto de un autotransformador, ¿eh? Este es grande, miren ahí la persona. Si ustedes cuentan el número de aisladores, acá fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pónganle. 20 por 15, ¿cuánto era? 300, ¿sí? Ahí fíjense, acá dice 400 kilovolts, ¿ven? 400 kilovolts. Esa es la potencia de este transformador, de autotransformador. Nosotros en la Argentina tenemos 500 kilovolts, ¿sí? Este es viejo. Un autotransformador de este tipo fue el que yo les comenté, ucraniano, fue el que está en el sistema interconectado nacional, fue el que fallaba y se lo llevó a Cerveni, que yo les decía que donde fui a ver los ensayos. Estos aisladores, esto mide como 20, 30 metros, esta punta donde está el aislador fue la que hizo contacto con el techo y generó el cortocircuito cuando se estaba haciendo el ensayo. Porque no hay edificio para un transformador de estas características en la Argentina. Ese laboratorio que yo les estoy diciendo es el más avanzado que hay en el país para hacer ese tipo de ensayo. Entonces no había otra, había que levantar el techo o jugársela y hacer el ensayo. Bueno, lo hicieron. Es lindo porque todas las ventanas que tienen aluminio, todas tienen puesta a tierra, todas.
Es porque cuando se trabaja con niveles altos de tensión, puede haber inducción o corrientes inducidas a estos elementos metálicos y generar accidentes, ¿cierto? Entonces, por eso todo va a tierra. Bueno, ahí tienen otro. Este es trifásico, es un autotransformador trifásico. Todos, fíjense, lo que yo les he enseñado. Contar el número de aisladores para saber el nivel de tensión, ¿cierto? Miren, ese aislador y ese aislador. ¿Hay mucha diferencia? No. ¿Cómo será la relación de transformación? Cercana a 1. ¿Se dan cuenta? ¿Van entendiendo lo que les estoy diciendo? Miren acá. Ahí pasa lo mismo. Hay que ver, ahí la foto no se alcanza a ver, pero ahí está atrás. Miren, acá está. Ahí están los 3 de un lado, los 3 del otro. Miren. ¿Hay mucha diferencia de altura? No. Porque es cercano a 1. ¿Entienden? Eso es lo que hace ventajoso al autotransformador respecto del transformador. ¿Está? Bien. Vamos a ver. Me fui demasiado. Vamos a ver ahora el paralelo de los transformadores trifásicos. Bueno, para poner dos transformadores en paralelo hay que cumplir 5 condiciones. 5. Primero, que haya igualdad de tensiones del primario y del secundario. ¿Sí? Yo no tengo que tener la misma tensión. Esto que ven acá, esa línea que ven acá se llama barra. Igual que esta línea que está acá, se llaman barras. Entonces, para que yo pueda poner el primario a esta barra y el primario a esta barra, tienen que tener la misma tensión. Porque la barra, supónganse, acá es 13,2 y acá es 3,80. Entonces, todo lo que esté conectado a esa barra debe tener el mismo valor de tensión. Y todo lo que esté conectado a esta barra debe tener el mismo valor de tensión. Eso es lo que significa esto que dice acá. Igualdad de fase de los diagramas vectoriales. Eso lo vamos a explicar enseguida. Igualdad de secuencia. Si este es RST, este también. Igualdad de tensiones de cortocircuito y una cierta relación de potencia. Vamos a ver todo eso. ¿Qué significa igualdad de tensiones y relación de transformación? Bueno, que tenga igualdad de tensiones primaria y secundaria implica que tienen igualdad de relación de transformación. Ahora, si yo digo que tienen igual de relación de transformación, no significa que tengan igual relación de tensiones. ¿Por qué? Pues supongamos que yo tengo relación 2. ¿Sí? 2. 1000 sobre 500. ¿Sí? Claro, pero el otro no tiene 1000 sobre 500, el otro tiene 100 sobre 50. La relación es la misma, pero las tensiones nada que ver. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Seguro? Sí. El valor de la relación me va a seguir dando 2, pero las tensiones primarias y secundarias no tienen nada que ver. Bueno, eso es lo que quiere decir. ¿Eso significa que el transformador no aguanta las tensiones a las que se lo van a conectar? No. Es lo que mostraba recién. Supongamos que este tenga relación de transformación 2. Vos tenés 1000 y 500. 1000 dividido 500 es 2. O sea que acá tenés 1000 y acá tenés 500. Este otro transformador también tiene relación 2. Pero la relación 2 es 100 dividido 50. Pero si está conectado a las mismas barras. No, bueno, por eso es lo que quiero decir. Que no puede ser. Que no puede ser. Que tenga igual relación de transformación no implica que tengan iguales tensiones primaria y secundaria. Al revés, sí. Si tienen iguales tensiones primaria y secundaria, van a tener igual relación. Es lo que dice esto, ¿eh? Leído de un lado, está bien. Si lo querés leer al revés, no es así. Bueno, si no se cumple esto, que las tensiones sean iguales, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que este transformador se vuelva como carga del otro. Hayan corrientes internas aquí. Eso es lo que dice esas corrientes circulantes. Y esa potencia es una potencia, se deben a una potencia de compensación. Se quieren compensar los dos. Y normalmente esa potencia circulante aumenta la carga en el transformador de mayor tensión secundaria. Es decir, es como si ese transformador tuviera más carga. Lo exige más.
igual de fase en los diagramas vectoriales. Nosotros tenemos los transformadores trifásicos, pueden ser estrella, estrella, estrella en el primario, estrella en el secundario, triángulo o zigzag, que es otro modo de conexión, que es como un bobinado partido acá, ¿no? Una parte está en estrella y la otra parte está en triángulo. Ese significa zigzag. La estrella, fíjense, puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Acá surge un concepto que es de los bornes homólogos. Este borne U y este borne U son homólogos. Están bobinados sobre la misma pierna. El transformador tiene piernas o columnas. Columna 1, columna 2, columna 3. En la columna 1 la fase U, en la columna 2 la fase B, en la columna 3 la fase W. Si las tensiones o el bobinado está hecho de tal forma que las tensiones sean una hacia arriba y la otra hacia abajo, el desfasaje es de 180 grados. Eso determina lo que se llama grupo de conexión. En ese caso se sigue la denominación CI del diagrama horario, del reloj. Ese desfasaje de 180 grados define una característica. Por ejemplo, en ese caso será un transformador I6 por las manecillas del reloj. ¿Sí? Acá las 12 y acá las 6. El secundario me da la hora y el primario los minutos. Ese sería un desfasaje de 180 grados, un II6. Después puede haber un II0, que es cuando son las 12. El desfasaje entre el borne homólogo del primario, la tensión homóloga del primario y la tensión homóloga del secundario es de 0 grados y coinciden. ¿Se dan cuenta? El más común, y eso lo vamos a ver después, el más común es el DI11. Ese es de los transformadores de distribución que tenemos en los barrios. Allí que tenemos las 12, las 11. Este es el secundario y este es el primario. ¿Sí? Este ángulo es de menos 30 grados. ¿Sí? Ahí la diferencia, el desfase entre la tensión del secundario en el borne homólogo y la del primario son de 30 grados en atraso. ¿Está? Y tiene primario en triángulo y secundario en estrella. ¿Sí? Es un transformador trifásico donde el primario ha sido conectado en triángulo y el secundario ha sido conectado a la estrella. Bueno, acá tienen el II6. ¿Ven? Acá si comparan el V con este V, este es un DD5 y este otro aparentemente es un DD, también puede ser, a ver, V y V. Ajá, este también es D11, DD11 y este es un DD5. ¿Por qué? Porque el desfasaje, ¿sí? Tengo las 12 acá, acá la 5. Entonces tengo el primario acá, el secundario acá. Desfasaje es de 150 grados. ¿Está? Ese sería otro tipo de conexión. Bueno, acá estamos hablando del que yo les decía. El DI11 es el más común que se usa en los transformadores de distribución como los que están en el barrio de la casa de ustedes. La primera letra representa el primario y va con mayúscula. La segunda letra en minúscula representa el secundario. Y el 11 es la hora que me indica el desfasaje, que en este caso es de menos 30 grados. ¿Sí? Es una denominación CI. Y acá aparece una tabla con todas las posibles conexiones, porque yo les he nombrado algunas. Pero, por ejemplo, para 0 grados tienen triángulo, triángulo 0, estrella, estrella 0, triángulo zigzag 0 y tienen las distintas alternativas. ¿Sí? Las distintas alternativas. Triángulo, triángulo 0, ¿ven? El B y el B están arriba. Estrella, estrella, 0. B y B arriba. Delta, o sea, triángulo, zigzag. Ahí tienen los dos arriba, 0. Y el que yo les estoy diciendo, el DI11, lo tienen acá, ¿ven? Triángulo en el primario, estrella en el secundario. Y ahí tienen, ¿ven? Los bornes homólogos. Si ustedes se fijan,
superponen el triángulo tienen B, W y U. Y en la estrella tienen W, B chiquita y la U. ¿Sí? Entonces, acá, si nosotros trazamos el ángulo, es de 30 grados. ¿Ves? De ahí se saca. Entonces, la tensión en el borne homólogo del primario está adelantada a 90 grados con respecto a la tensión del borne homólogo en el secundario. ¿Qué ángulo? De 30 grados. Como ese ángulo en el reloj formaría las 11, bueno, acá tenemos el secundario y acá tenemos el primario. De ahí sale la denominación de I11. Profe, ¿por qué se conecta así los transformadores de los conectores? ¿Por qué? Bueno, en el caso del DI11, en el primario tenemos triángulos porque no hay neutro. En la distribución de media tensión no existe neutro. El neutro aparece en el secundario. Y el secundario, el neutro se saca de la estrella, del centro estrella. Bueno, hay un grupo. ¿Y el 11? ¿Ah? ¿Y el 11 porque sí nomás? No, porque en este caso la diferencia de tensión es la tensión entre espiras es la menor. ¿Pero qué es más fácil construirlo de esa forma o por qué casi todo? No, porque el 11, el desfasaje, implica menor tensión entre espiras en el caso de cuando vos tenés que bobinar y tenés que conectar las distintas salidas, no te genera tanta tensión entre espiras. Si el desfasaje es muy grande, podés tener una tensión entre espiras mayor, lo cual significa hacer el transformador con mayor aislación. ¿Y por qué no se...? En el caso del... Bueno, no, eso de 0 grados, en este caso porque no tenés alternativa de poder generar triángulo estrella. Bien. En lo que se refiere a la secuencia o sentido de rotación, eso lo hemos visto nosotros. RST en el otro. No podemos cambiar la secuencia, porque si cambiamos la secuencia, podemos traer problemas a las cargas que estén conectadas a esos transformadores. Acá lo que explica es cómo determinar la secuencia. La secuencia se determina con un instrumento que se llama secuencímetro o con un motor bifásico viendo para qué lado gira. La igualdad de tensiones, la tensión de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito es la tensión de cortocircuito sobre IN. Miren lo que pasa. La MUCC de cortocircuito de este transformador es del 4%. Este también del 4%. Son las dos iguales. Necesitamos 200 kVA. Uno me entrega 100 y el otro me entrega 100. Entonces, sumamos y tenemos los 200 a la carga. Ahora, supónganse que este tenga 2% y este tenga 4%. ¿Qué va a pasar? Al tener menor impedancia de cortocircuito, porque el mu de cortocircuito significa que tiene menos Z. Al tener menos Z, por acá va a ir más corriente que por acá. Al ir más corriente por acá, salta esta protección, porque esta protección está calculada para un cierto valor de corriente. Entonces, salta la protección y me deja fuera de servicio a este transformador. Como yo le tengo que seguir entregando 200 kVA a este, ahora toda la corriente se me va a ir por acá. Consecuencia, este interruptor también va a saltar y los dos salen fuera de servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, la conclusión es que no se admite una diferencia de más del 10% de tensiones de cortocircuito. Los dos transformadores deberían tener un mu de cortocircuito que no se diferencie en más del 10%. La relación de potencia es que prácticamente la relación sea 1 a 3. ¿Sí? Hasta 1 a 3 se tolera. Quiere decir que si yo tengo un transformador de 150, el otro debería ser de 50. 3 veces para que llegue a los 200. ¿Qué pasa si no se cumple con esa condición? Y si no se cumple con esa condición, un transformador se vuelve carga del otro.
¿Está bien? Es como si yo le pusiera una carga más al transformador más grande. ¿Está bien? Por eso se debe cumplir con esa condición. Bueno, hasta aquí hemos llegado con transformadores.